Buenas noches, señoras y señores. Más allá de cuanto se diga y se calle en Caracas, en La Habana, en Washington o en Moscú, esta imagen que van a ver retrata lo que sucede cuando la ideología de la índole que sea, se convierte en una cuestión de fe. ...30 de abril de 2019, tanquetas embisten a los civiles desarmados en Caracas, como si se tratara de un safari perpetrado por cazadores crueles y enloquecidos. Segunda imagen. 5 de junio de 1989, la plaza de Tiananmen en Beijing. Durante las protestas contra el gobierno comunista, un hombre se planta delante de una columna de tanques. Por cierto, logra detenerlos, pero nunca se supo quién era y qué se hizo de él. Hay cosas en esta vida que nunca cambian. Comienza Camilo, edición especial. Buenas noches, tengan todos. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Es el momento es ahora. Lo que está ocurriendo en distintas unidades militares, que está la mayoría de los hombres y mujeres de uniforme están conscientes de que tiene que haber un cambio en Venezuela. Ustedes que andan buscando la violencia, la zozobra, el caos, la anarquía y la muerte, les exijo cesen de esas prácticas y los hago responsables de cualquier acto de violencia, muerte o derramamiento de sangre que ocurra en Venezuela a partir de este momento. Atención, martes frenético, Maduro va a hablar a la nación en cualquier momento, estaremos al tanto para llevar la comparecencia de Maduro. Leopoldo López y su esposa han abandonado la Embajada de Chile y Guaidó hace apenas minutos acaba de dirigirse al país. Desde Caracas, Osmar Hernández, adelante, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Continúan generándose informaciones desde Caracas. Como bien lo describías, por una parte, confirmaba el canciller de Chile lo que fue el traslado de Leopoldo López y de su familia a la residencia del embajador de España, pues anteriormente se encontraba en la residencia del embajador de Chile, bajo la figura de huésped diplomático. Esto, pues, le limita, le impide que pueda ejercer algún tipo de pronunciamiento político y también cualquier tipo de acción en este sentido, luego de que fue una de las primeras imágenes que se vio en la jornada de este martes fue Leopoldo López junto a Juan Guaidó en la base militar aérea La Carlota Francisco de Miranda en el este de Caracas, en lo que fue el anuncio de movimientos militares que pues aseguraba Juan Guaidó iban a concluir con la usurpación, como denominan a el cuestionado presidente Nicolás Maduro. Camilo, justamente también hace minutos, a través de un video grabado desde un lugar desconocido, se pronunció Juan Guaidó para asegurar que él es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que Maduro no tiene el control de los militares como ha querido hacer ver, decía Guaidó, quien hoy recibió el respaldo de un grupo de militares, entre ellos el teniente coronel Ilis Sánchez, quien está a cargo de la seguridad de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar parte del mensaje que emitió Juan Guaidó, en el cual ratificó la convocatoria de los venezolanos para este 1 de mayo a salir a las calles. Escuchemos. Y el llamado entonces, la Fuerza Armada a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. Ese
es el reto. Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles, nos vemos en las calles. Ese es nuestro territorio. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Bien, Camilo, importante destacar que en este momento se está pronunciando por primera vez a lo largo de esta jornada tan movida en materia noticiosa. El cuestionado presidente Nicolás Maduro lo hace desde el Palacio de Miraflores, acompañado por su esposa, Cilia Flores, también el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien a lo largo del día ha realizado varios pronunciamientos. También el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y representantes del alto mando militar. Él está reaccionando a los sucesos generados en la jornada de este martes, Camilo, en la cual además quisiera destacar, logramos conversar con algunos de los militares que respaldaron hoy a Juan Guaidó y nos describían lo que era el sentir de muchos ciudadanos que también se sumaron a las protestas, y es que quieren un cambio en el país en materia económica, en materia política. Decían que querían libertad, democracia, que lo hacían en nombre de sus hijos, en nombre de sus familias, y también para lograr que sus familias que se habían ido del país pudieran regresar. Camilo. Omar, y debo decir que estamos atentos a lo que está diciendo Maduro, y si llegase el caso que dijese algo realmente sustancioso, proteico, importante, lo glosaríamos en este programa y ustedes lo verían, obviamente, como es norma de la casa, pero no vamos a reproducir completo el discurso de Maduro. Debo preguntar, a esta hora, ¿siguen los disturbios o hay tranquilidad en Caracas, Osmari? Hasta hace minutos estuvimos en los alrededores de la Plaza Altamira. Permanecían las manifestaciones, más de 10 horas de enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Guardia Nacional y de la policía, en los cuales se han generado más de 70 personas heridas. Camilo, una cifra que esa fue la última que obtuvimos, pero que va avanzando a medida que continúa la protesta. 2 de ellos de bala, una mujer de 32 años con 2 heridas de bala en el abdomen, estaba pues en un estado bastante complicado y fue trasladada a un centro de salud privado para recibir atención especializada. No sé si aún a esta hora continúan, pero hasta hace muy poco permanecía la protesta, Camilo. ¿Qué se sabe de los heridos que fueron víctimas de la embestida brutal de esa tanqueta en Caracas? Imagen con la que abríamos este informativo a esta hora, que a mí me ha dejado espantado. Es una de las imágenes que merecen estar en una antología de la infamia y de la ignominia. ¿Qué se sabe de esos heridos? De momento no tenemos información de cuál es la situación de esas personas afectadas a esta hora. Vamos a intentar obtener mayores detalles para darlos a conocer. Y bueno, importante destacar que una escena similar se vivió también durante las protestas de 2017, causando también, por supuesto, gran conmoción, Camilo. Cierto, cierto. Por último, Osmari, ¿tienes alguna información que podamos compartir y que sea de verdad precisa sobre las denuncias que estaban haciendo algunos reporteros, en el sentido de que desde el Ministerio de Transporte hoy estuvieron disparando civiles armados pertenecientes a los colectivos, a los tenebrosos colectivos, los paramilitares de Maduro? ¿Esa información te llegó? ¿Eso es cierto? ¿Eso es falso? Nos cuentan que hay una mujer herida de bala. Sí, Camilo, efectivamente estuvimos en el lugar y pudimos ser testigos de enfrentamientos entre estos civiles armados colectivos que la Asamblea Nacional calificó como terroristas contra funcionarios de la Policía Municipal de Chacao y de la Policía Estatal de Miranda, la Polimiranda. Hubo enfrentamientos fuertes, ráfagas de disparos, hasta que funcionarios de la Policía Municipal nos informaron que habían tomado el control de la zona y finalmente pues se controló la situación, pero fueron momentos bastante tensos y estuvimos allí presentes dando cobertura a lo que allí ocurría, Camilo. Osmari Hernández, muchísimas gracias. Muchas gracias y por favor, buena suerte, mucho cuidado. Muchas gracias. Atención, señores, el levantamiento cívico-militar de este martes ha dejado muchísima tela por donde cortar. Mucha letra pequeña, muchos indicios que van de lo sublime a lo ridículo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente designado por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, publicaba un tuit idéntico al que poco antes había publicado, o al menos había firmado, Vladimir Padrino, el ministro de Defensa
de Maduro. Padrino, el general venezolano, dice en su mensaje lo mismo exactamente que sostiene el presidente cubano, que el alzamiento está protagonizado por, y cito, un movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los textos son uno, la copia del otro, hasta el punto, escuche bien, que reproducen la misma errata. La duplicación del artículo la, que lo repiten 2 veces. Por cierto, a esta hora, 9:10, hora de Miami, nadie ha dicho nada al respecto, ni en Caracas, ni en La Habana. Maduro estaba listo para irse de Venezuela esta mañana de martes. El avión le esperaba listo en la pista del aeropuerto, pero Rusia le convenció que no podía abandonar el país. Es lo que ha dicho esta noche en CNN el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Casto Cando, periodista de investigación con más de 20 años de experiencia. Buenas noches. Gracias, Camilo, por la invitación. Bienvenido. En Caracas voy a saludar de inmediato a Sebastiana Barraez, periodista de Punto de Corte Infobae, cuando ya tengamos la conexión. Hay que decir que las conexiones con Caracas es casi misión imposible gracias a la arremetida y a la censura del gobierno. Sebastiana, si me escuchas, buenas noches y bienvenida a CNN. Buenas noches, Camilo. Un saludo para ti, para la audiencia. Enseguida estoy contigo. Antonio Marval, vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, nombrado por el Parlamento opositor, o sea, la Asamblea Nacional de Venezuela. Bienvenido, magistrado. Gracias, Camilo, muchas gracias. David Vitán, abogado y escritor venezolano. Buenas noches. Caballeros, si les parece bien, empiezo con Sebastiana, que es la dama. Sebastiana, la primera lectura que haces de lo que ha dicho a CNN Pompeo sobre la salida del país de Maduro, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo creo que en estos momentos en el país hay una profunda polémica, confrontación, hay negociaciones en mesa y sin duda alguna que la Fuerza Armada, por lo menos el alto mando militar, va a jugar un papel determinante ante esta situación de si Maduro deja o no por la vía de la violencia el poder en Venezuela. Debo decir, Sebastiana, que Rusia en estos momentos acusa a Estados Unidos de desinformar, de mentir sobre esa salida del país de Maduro. Algunos analistas ya empiezan a esgrimir la idea de que podía ser una especie de contraofensiva de la parte de Estados Unidos y puede ser un truco de contrainteligencia. De verdad que no sabemos qué es lo que hay detrás de eso y por eso es el primer tema en esta mesa de análisis. Casto Cando, a juzgar por la actitud que La Habana ha mantenido durante todo el día de apoyo irresoluto y restricto a Maduro, ¿te parece creíble o no la aseveración que ha hecho en CNN el secretario de Estado de Estados Unidos de que de que Maduro estaba listo para irse y que Rusia le dijo tienes que quedarte? Sí, me parece absolutamente creíble. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido negociaciones constantes, ha habido desde hace semanas, ha habido negociaciones de varios personeros del ejército venezolano, de la Fuerza Armada, con factores de Estados Unidos. Yo personalmente confirmé, por ejemplo, que el general Padrino estaba negociando algún tipo de beneficio posterior, incluso para su propia familia, a cambio de, obviamente, de que tuviera un pronunciamiento favorable al presidente Guaidó. En el momento que eso no ocurre, y aparentemente el día cero era hoy, entonces se acabó la negociación y Estados Unidos entonces decide publicar todo lo que estaba pasando tras bastidores. Es decir, en esta situación, lo más interesante se estaba produciendo tras bastidores en negociaciones que no tuvieron los resultados esperados, y por eso que Estados Unidos decide de una manera que a mí me impresiona mucho, porque tú estás quemando básicamente, Estados Unidos quemó todos los puentes que había hoy con el chavismo, sí, con los grandes militares, y se supo, obviamente, no solamente por Pompeo, sino también por Abraham, que estaba negociando. Padrino, estaba una persona del Tribunal Supremo, magistrado Michael Moreno, el presidente, estaba negociando también 2 generales, por cierto, identificados como ultraprocubanos, como el general a Christopher Figuera, que era el director del SEBIN, de la inteligencia, y luego el director de la contrainteligencia, que es el jefe de la Guardia de Honor. Iván Hernández Dala, sí, que fue, ¿no? Y estas 2 personas estas 4 personas, y probablemente habían otras personas más, estaban en negociaciones plenas, hasta que entonces se produjo el día de definiciones. Hoy no tomaron la decisión que Estados Unidos esperaba que iban a tomar, que ellos habían prometido tomar
a cambio de los beneficios. Vamos a precisarlo, porque quizás la gente no se le ha quedado. Esto lo está diciendo Bolton, el asesor de seguridad del presidente. Abrams también lo dijo. Abrams la confirmó casi con las mismas palabras, que el asesor de seguridad de Trump asegura que el ministro de Defensa de Maduro, el presidente del Tribunal Supremo y hasta el comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Contrainteligencia Militar y esos dos militares muy pegaditos a Cuba estarían de acuerdo, habrían estado de acuerdo en que Maduro debía irse, pero este martes recularon, decidieron seguir apoyando a Maduro. Elliot Abrams, el enviado especial para Venezuela, dijo que los tres mantendrían su poder si Guaidó llegaba a Miraflores, que eso era parte del acuerdo con la Casa Blanca. Magistrado, ¿usted qué le parece eso? Un momentito. ¿Le parece bien? ¿Le parece inmoral? ¿Pragmático? ¿Qué le parece eso? Bueno, en primer lugar, debo aclarar que Michael Moreno, a la luz de nuestra Constitución, no es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ese tribunal que se encuentra allá es tan usurpador como lo es Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, de manera pues que para una salida que esperamos todos los venezolanos, el cese de la usurpación, lo que se hizo hoy es un paso significativo. Es un paso significativo en el sentido de que para recuperar la libertad, Venezuela, los funcionarios, bien sean civiles, investidos o no, de autoridad, los funcionarios militares están en la obligación de que no continúe esa ruptura del hilo constitucional. De manera que lo que hicieron los militares en el día de hoy, lo que hicieron los funcionarios del SEBIN cuando liberaron a Leopoldo López en el día de hoy, están dentro del marco constitucional, de manera que se trata en estos momentos de un paso significativo que está dentro del marco constitucional de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución, en el artículo 333 y 350 de nuestra Carta Ahora, el hecho Fundamental. de que esta presunta negociación, digo presunta porque, hombre, lo dice Bolton y lo dice Abrams, pero eso no está escrito en piedra. Esta negociación o presunta negociación, David Tant, que se haya roto, Castro dice que se han quemado todas las naves. A partir de ahora que guerra de tronos total, no hay condescendencia ni pasadita de mano a nadie. Las negociaciones nunca se pueden cerrar. El único camino para la paz es las negociaciones. Yo soy un optimista preocupado. Yo me iría un poco más a la parte macro. Ya nos hemos dado cuenta que definitivamente no se puede con tweets, con mensajes de texto y con otro tipo de redes sociales cambiar el destino de un país. Yo creo que hay que dar un paso más adelante. Si bien no soy de los que cree que tiene que haber una invasión y la veo como algo imposible, tengo miedo que esto sea un vaída de cochinos, pero sí pienso que los Estados Unidos pueden jugar un papel fundamental poniendo más presión, no solo con las sanciones, negando visas, sino sancionando también a los países que en algún momento dado, con decisiones y con algunas posiciones timoratas, logran dejar vivo a un régimen que está asfixiando un país. Tú veías hoy a la gente manifestando, gente flaca, gente que realmente está preocupada por llevar una comida a su casa y que ya mañana quiere volver a salir a manifestar. De manera tal que yo pienso que la solución, si bien no es exclusivamente de los venezolanos, tiene que pasar por una fuerza internacional que meta presión al gobierno nacional para que se sienten a negociar. Lo único que está pidiendo el presidente Guaidó son elecciones libres y controladas. Eso es lo que quieren los venezolanos. Sebastián, en Caracas, es curioso que estemos hablando de esto justo cuando hace apenas horas tú publicabas que en el Fuerte Tiuna se estaría preparando una celda especial para meter preso a Guaidó. Eso lo publicabas tú anoche, o sea, en las últimas horas. Adelante. Sí, absolutamente cierto. En la Policía Militar se está construyendo y se remodeló un área especial que tiene el nombre de Juan Guaidó. Ahora, en el escenario militar, nosotros no podemos olvidar que en el caso venezolano hay dos sectores perfectamente enfrentados desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Me refiero a que en ese escenario que acaban de dibujar sobre la situación militar en Venezuela, pues sencillamente no está un personaje que es ingrediente fundamental como es Diosdado Cabello y que ha tenido una posición, digamos, radical. Él es más de la tendencia de que Guaidó debe ir detenido y ha fijado una posición, digamos, más o menos tolerante con el caso de los cubanos. Entonces, el problema de Venezuela también pasa, entre otras cosas, porque
existe una confrontación interna, militar y política, por una parte liderizada por Nicolás Maduro y por otra por Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Constituyente. Voy a poner una pausa de publicidad y cuando volvamos le voy a mostrar tres evidencias de cómo un diario de Maduro, al que nunca le ha faltado la tinta y el papel, el Correo del Orinoco, el periódico Granma, que es el órgano del Partido Comunista, el único partido legal en Cuba, y Telesur, la televisora que creó Chávez para expandir su revolución bolivariana, sesgaron sin escrúpulo alguno la información hoy, a propósito de lo que estaba pasando y lo que está pasando en Venezuela. Publicidad y estamos de vuelta enseguida en esta cobertura especial. La Giga Red Claro es internet. Continúa, Camilo, edición especial y atención porque el presidente Trump amenaza a Cuba con promulgar un embargo completo sobre la isla si sigue interfiriendo en los asuntos de Venezuela. El presidente cubano Díaz-Canel dice que es una absurda mentira y rechaza enérgicamente, es la palabra que ha usado, que dice que no hay presencia militar cubana en Venezuela. Voy a abrir otro paréntesis para mostrarle a todos ustedes una situación de fake news, pero a la manera del socialismo del siglo XXI en el caso venezolano y del socialismo castrista o tropical en el caso cubano. Titular del diario Correo del Orinoco, que se autodefine como la artillería del pensamiento, es un medio chavista hasta la médula. Gobierno de Estados Unidos reconoce su autoría en el intento de golpe de Estado. Este era el artículo central en la edición digital, mientras estaba Venezuela electrizada hasta el tuétano. Ahora, en el cuerpo del artículo se cita a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, pero no hay una sola línea en la que el gobierno de Estados Unidos reconozca nada. Telesur, la televisora que creó Hugo Chávez, a media tarde solo reseñaba las muestras de apoyo internacional a Maduro. Por cierto, pocas muestras, a juzgar por la brevedad y la parquedad de la nota. Tercera muestra, Granma, el periódico del Partido Comunista de Cuba, el único que permitido en Cuba, a las 2:53 de la tarde, cuando aún seguían los disturbios, daba por concluido el levantamiento cívico-militar con una imagen de archivo de Maduro, sonriendo, haciendo la señal de la victoria y rodeado de militares. Señoras y señores, Maduro no apareció durante el día, ni siquiera en sus medios de comunicación. Lo acaba de hacer ahora, lo está haciendo ahora, y realmente no nos consta que esté hablando desde el Palacio de Gobierno. Puede que lo esté haciendo, puede que sea en otro escenario, no nos consta. Y a media mañana, Maduro sacaba al aire Acelera Internacional justo cuando nuestro compañero Juan Carlos López estaba explicando lo que pasaba en Venezuela, y sacaba a la BBC de Londres y sacaba una radio y restringía internet. ¿No? Ha sido la orgía de la censura hoy, la orgía. Casto Cando, ¿por qué los colectivos, los paramilitares han estado tan distantes? ¿No se les vio hoy mucho, quiero decir? Bueno, esa es una gran pregunta que nadie sabe qué respuesta tienen, porque estas personas, incluso hubo uno de ellos, Valentín Santana, que es un líder de uno de los más antiguos, que se llama La Piedrita, que salió con un fusil enorme diciendo vamos a responder con esto, ¿no? Y eso fue en la mañanita cuando comenzó todo esto, y no se produjo ningún tipo de acción de esa naturaleza. Y yo creo que esto, yo creo que hay un temor profundo dentro de la Fuerza Armada y dentro del chavismo a que las cosas se escapen de las manos. Y entonces se creen las condiciones que ellos no quieren que se cree, que es la justificación de una intervención militar, cualquiera que sea el nivel, el grado de la naturaleza. Pero este solamente es un factor yo creo que hay 4 factores. Un factor es el hecho de que todo esto se hizo, las negociaciones que se hicieron a espaldas de los cubanos. Espérate, antes de entrar ahí, que es un punto importantísimo. Okay. Antes de entrar ahí, Sebastiana, por favor, en Caracas, corrobora esta impresión que tenemos en Estados Unidos de que los colectivos, aunque no brillaron por su ausencia, se mantuvieron muy al margen de la situación y no los vimos como en otras ocasiones aterrorizando, disparando contra la gente como si estuviéramos en el Far West, en el lejano oeste. ¿Esa es la percepción que se tiene en Caracas a esta hora también? Sí, pero recordemos que lo que sucede en Caracas no es precisamente lo que sucede en el interior del país. Sí ocurrió a nivel del país la actuación de un colectivo.
Y esa es una gran diferencia. Y la otra es que recordemos de que los colectivos se mueven según las órdenes que den dirigentes políticos y la organización desde el punto de vista político pues la manda Diosdado Cabello, no precisamente de Nicolás Maduro. Por favor, a ver si producción puede mejorar el audio de Sebastián en Caracas. De hecho, el diario El Nacional publica en estos momentos, lo tiene en su página editorial digital, de que una investigación de sus periodistas habría llegado a la conclusión de que los colectivos no respondieron a las llamadas de sus líderes para defenderlo, que deliberadamente se mantuvieron al margen de la situación. Castro dice que la investigación, la negociación se habría hecho al margen de los cubanos. Obvio. Todas estas negociaciones de las que se habla aquí, de que se hicieron con varios dirigentes militares, se hizo, no solamente lo condujeron personas que tenían unas estrechas vinculaciones y que habían viajado muchas veces para La Habana y habían mostrado, ¿no?, una extraordinaria cercanía con los asesores militares cubanos que iban a Venezuela, sino que, o sea, ellos fueron los que estuvieron en las negociaciones y estos estaban totalmente a ciegas, ¿no? ¿Por qué a última hora habrían dicho no y habrían dicho seguimos con Maduro? ¿Por qué crees, David, que habrían reculado? Bueno, porque yo pienso que la negociación no hay que hacerla adentro. La negociación hay que ir a los países que están ensuciando el tema ahí. Hay que ir a Rusia. O sea, y tú hay eres que ir de los que dicen que hay que negociar con... Obviamente, hay que negociar afuera. La economía, Rusia no aguanta una gripe, un telediario, como decimos nosotros, una economía pequeña, mucho más pequeña que la de España. Los aviones y los helicópteros rusos que hay en Venezuela, los que vuelan porque Dios existe. Entonces, la influencia marcada la hay en un territorio que es ajeno a Rusia, que es un territorio norteamericano de por sí, que es toda la influencia que hay en América Latina. Entonces hay que negociar con ellos y decir, mire, señores, ¿qué hacemos con esto? Vamos a negociar el tema de Siria, yo cedo aquí y dejamos tranquilo el tema de Venezuela. Tiene que negociarse afuera. Una vez que se produzca esa negociación, entonces le tocarán la puerta a los militares venezolanos y a los políticos venezolanos, obviamente, con diálogo, con negociación y con salida para muchos de ellos. No puede dejarlos enfrascados en un sitio sin ningún tipo de opción, porque entonces se aferran al poder y puede ocurrir que este tema se alargue muchísimo más. Debo precisar que la negociación de la que estamos hablando en este programa especial alude a lo que ha dicho en la Casa Blanca en las últimas horas Elliot Abrams y el señor Bolton también. O sea, esas son las fuentes a las que nos estamos Pence no dijo algo aludiendo, es las que estamos aludiendo, pero ojo, es lo que dicen ellos. Y mientras tanto, yo prefiero decir la negociación que habría estado haciéndose entre ellos, porque más allá no me atrevo. Yo creo que en estos momentos la guerra por la desinformación de ambas partes es extraordinaria. La idea es aturdirnos a todos. La idea es que Washington, La Habana, Moscú y Caracas nos quieren aturdir. Mucha cortinita de humo es lo que hay, por eso es tan difícil contar lo que está pasando. Oiga, magistrado, el fiscal general dijo muy temprano, habrá consecuencias. Las consecuencias que puede haber en Venezuela en estos momentos es precisamente en contra de ellos. ¿Por qué? Porque es bien sabido también que Tarek William Saab es un fiscal que deviene de un nacimiento, su nombramiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente no es reconocida en el seno de nuestro Estado venezolano e internacionalmente tampoco es reconocida porque su nacimiento es inconstitucional. De manera que las consecuencias que tienen que venir en Venezuela es justamente que esos personeros que están usurpando los cargos, como Michael Moreno, asumiendo una usurpación del Tribunal Supremo, como Tarek William Saab, como el propio presidente Maduro, el día de mañana van a tener consecuencias no solo en las instancias judiciales venezolanas, que nos encargaremos de hacerlo, sino también en las instancias internacionales, porque se está cometiendo en Venezuela en estos momentos, al desconocer todo el hilo constitucional, delitos de lesa humanidad. Cuando hay atropellos hacia la población, se está cometiendo delitos de lesa humanidad. Decirle que eso es lo que realmente me preocupa, más que los vericuetos legales. Que yo sé que son importantísimos. Bueno, el que asume esa posición sabe que las consecuencias van a ser delitos que son imprescriptibles. ¿Usted cree, porque hasta ahora se habla de un número determinado de heridos, no se habla de detenidos,
Pero algo va a pasar en las próximas horas. Sí. El régimen va a responder de alguna manera. Sí, pero yo creo que no va a responder de la manera que están acostumbrados a hacerlo. ¿Por qué? Yo creo que no va a haber la represión que en otras manifestaciones hubo, porque hoy se vio claro que las detenciones no fueron masivas como ocurría anteriormente. ¿Qué lectura le podemos dar en este momento? Que la Fuerza Armada está asumiendo la posición de defensa de la Constitución. ¿Y cuál es la defensa de la Constitución? Ponerse del lado correcto de la historia, como lo es ponerse del lado del presidente Juan Guaidó. De manera que yo no veo que mañana vaya a haber una represión como tal, porque hubo la oportunidad en el día de hoy de detener a Leopoldo López, de detener a Juan Guaidó. ¿Por qué no lo hicieron? Porque precisamente estarían incumpliendo con el mandato constitucional. Y eso va a acarrear consecuencias internacionales del delito de lesa humanidad y consecuencias nacionales de desacato. La noche es larga y peligrosa. Así bueno, hablando de la noche, ¿qué significa en términos simbólicos? Y los símbolos tienen una extraordinaria importancia en nuestras vidas, aunque a veces no queremos admitirlo, pero los símbolos tienen mucha importancia. ¿Qué significa que esta mañana Venezuela haya amanecido con un Leopoldo López desafiante y libre al lado de Guaidó, y que esta noche Leopoldo López esté en la Embajada de España? ¿Cómo repercute eso en la psiquis social del venezolano que está harto de Maduro y que está harto de estar harto? Atención, hay varios detenidos y al menos un herido en el encuentro de detractores y defensores de Maduro frente a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires. Esto acaba de pasar hace apenas hora y media. Y Maduro hace apenas minutos se refería así a lo que pasó hoy en La Carlota. Con eso nos vamos a publicidad. Ahora, ahí mismo corrió la noticia de que estaba tomada la base militar de La Carlota. Nunca jamás estuvo tomada. La base militar de La Carlota, como todas las bases militares, estuvieron en alerta total, leales absolutamente a la revolución y al comandante en jefe y a nuestra Constitución. Y como centro de operaciones de nuestros oficiales, de los oficiales, cuidando la base aérea que no fuera atacada nuevamente como fue en el 2017. Contrata o renova tu plan regional para llamar ilimitado a Centroamérica. Personal dejaron la Embajada de Chile. Viernes en CNN. La Embajada de... Reiteramos que a esta hora Leopoldo López y su mujer han ingresado a la Embajada de España por decisión personal. Dejaron la Embajada de Chile. Lo informaba el canciller Roberto Ampuero en un tuit hace apenas 30 a 35 minutos. Ya volvemos. ¿Qué significa en términos prácticos, en términos simbólicos, que Leopoldo López esté en estos momentos en la Embajada de España? Sebastiana Barraez en Caracas, ¿cómo ha sido recibida esa noticia? Bueno, ¿qué dice la gente de eso? En el común de la gente, sí, en el común de la gente no es fácil asimilar que los que aparecen como líderes en el día de hoy, pues, digamos, los militares en la Embajada de Brasil y Leopoldo López esté en la Embajada de España, que Juan Guaidó aparece a través de un video. Pero desde el punto de vista político, para la clase política, digamos que Leopoldo López no representa un gran elemento como sí lo representa Juan Guaidó, es decir, que es el personaje de todas maneras símbolo y que hay que cuidar para el sector opositor. Hay un sentimiento en estos momentos de gran incertidumbre en el país porque, bueno, se está llamando para las marchas mañana. Esta acción de hoy resultó ser precipitada y en efecto quiero decir que sí lo fue porque no todas las evidencias de los que participaron en ella asumen que eso no debió haberse realizado el día de hoy, pero que hubo razones de fuerza mayor que apresuraron la salida de los militares y de Juan Guaidó y Leopoldo López. Oye, Sebastiana, te escucho mal, a ver si podemos mejorar ese audio, pero me gustaría saber, cuando mejore el audio, si en Caracas, entre tus conocidos, entre los colegas, entre los líderes de opinión, hay
existe la percepción de que podría desatarse esta madrugada, no ahora, más tardecito, digamos a las 2, a las 3 de la madrugada, una suerte de noche de los cristales rotos y que el régimen arremeta contra los opositores. El Grupo de Lima ha pedido en las últimas horas que se respete la vida de los parlamentarios de la oposición. Magistrado, ¿usted cree que eso va a pasar? Es que tiene que pasar porque de lo contrario sería para las consecuencias muy nefastas para estas personas que arremetan contra la vida de los diputados. Ya han arremetido ilegalmente con los diputados donde no ha habido un debido proceso, le han allanado las inmunidades. ¿Y por qué no lo habrían de hacer esta madrugada, esta noche? Porque saben que las consecuencias van a ser mayores para quienes se atrevan a hacerlo. De manera que yo estoy seguro que si en estos momentos no va a haber un ataque ni al presidente, ni al entorno, ni siquiera tampoco a los diputados de la Asamblea Nacional, porque eso traería consecuencias nefastas para quienes se atrevan a hacerlo. Estarían vigilando no solo internamente, sino la comunidad internacional, como lo ha manifestado el Grupo de Lima. La comunidad internacional tiene los ojos en este momento sobre las acciones que puedan tomar en contra de nuestros diputados. De manera que yo estoy plenamente seguro que eso no va a ocurrir, y si ocurre, las consecuencias van a ser, desde el punto de vista judicial, muy severas para estas personas. ¿Comparte ese punto de vista con el magistrado? Yo la verdad que, como decimos en derecho, y usted lo sabe, los simples deseos no preñan. Y yo sí pienso que el gobierno se las tiene que jugar. ¿Así dicen en derecho? Así dice. Cogitación y poema nemo patitus. Ya sabía, en latín suena mejor, bueno, porque los simples deseos no preñan. No preñan, la voluntad es, y sobre todo utilizado en el campo del derecho. Sí. Exacto. Yo creo que el gobierno, Camilo, se la tiene que jugar. Yo sí pienso que esta noche, entre estos días, vienen detenciones. Esto es de vida o muerte para el gobierno. El gobierno tiene que poner su mano dura y tiene que ir en contra de aquellas personas que han salido en busca de la libertad, que han salido sin armas para pedir un cambio democrático, que quieren una vida mejor, que quieren poder comer, que quieren poder tener medicina. Y por lo tanto, el miedo al gobierno de que el día de mañana estén sentados en una corte penal internacional, lo ven como un hecho muy, pero muy lejano, ajenos a ellos, y ellos entienden que se las tienen que jugar todas. Por lo tanto, yo discrepo con esta posición, soy un poco más pesimista en esto, y veremos, ojalá que eso no ocurra. Permíteme recuperar el tema de portada, perdón, magistrado, un momentito, con lo de las negociaciones que habrían ocurrido entre la Casa Blanca y algunos de los elementos más importantes del chavismo. Castro Cando, ¿realmente estaban tan avanzadas esas negociaciones? Tan avanzadas, porque se habla de que uno de los destinos de Maduro, además de Cuba, podía haber sido España. Ya hace 15 días se había filtrado, había aparecido en ciertos medios esa posibilidad. Se habla de una novia de Diosdado Cabello a la que le iban a dar una visa o un parol, o le iban a pasar la manito a inmigración de Estados Unidos. ¿Todo eso es cierto? Mira, suelta prenda, por favor. Yo sé que tú sabes. Habían negociaciones muy fluidas desde hace tiempo, y de diferentes presidentes que después, entonces, en algunos casos pararon de conversar y en otros casos continuaron. En estos casos había gente, incluso hay todavía gente conversando. Lo dijo también Leopoldo López esta mañana. Dijo, nosotros hemos estado conversando. O sea, las conversaciones eran con grupos de la oposición dentro de Venezuela, por un lado, y por otro con gente del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y habían líneas directas, comunicaciones. Y esto es una cosa, es un hecho, o sea, yo lo he podido confirmar, porque además había detalles, ¿no? Habían beneficios, mira, había la capacidad, Estados Unidos estaba ofreciendo concretamente la posibilidad de que estas personas iniciaran una nueva vida, incluso fuera de Venezuela. Y habían negociado varios países, pero no solamente los países, sino protección para todo su grupo familiar, ¿no? Una posibilidad de que no fueran tocados, etcétera. Obviamente habían unas restricciones porque, por ejemplo, gente con juicio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entramos en el caso de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, Estados Unidos no quiere negociar para nada, no le interesa nada ni Diosdado Cabello ni Tarek William Saab, Tarek El Aissami, ¿no? Son personajes que no están quemados, ¿no? Bueno, el resto en la medida en que ayuden a retornar la democracia a Venezuela. Bueno, debo decir que la versión de esa negociación que se habría estado haciendo y que se estaría haciendo, según Leopoldo López, viene de dos hombres de confianza del presidente Trump, el señor Bolton y el señor Abrams.
Pero a CNN no le consta. De manera independiente no hemos podido confirmar o negar eso que está pasando. O sea, esta es la versión de la Casa Blanca, lo reitero, 9:45. Es la versión de la Casa Blanca. Publicidad y estamos de vuelta. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter. La Giga. He hablado con el fiscal general de la República. Él ha designado a 3 fiscales nacionales con carácter especial, quienes ya están interrogando a todos los involucrados en estos eventos. Y ya están dirigiendo las investigaciones y las acusaciones penales que va a haber ante los tribunales de justicia por los graves delitos que se cometieron contra la Constitución, contra el Estado de Derecho, contra el derecho a la paz. Bueno, es parte del discurso de Maduro, de la primera aparición de Maduro de este martes, porque estaba absolutamente desaparecido. Salvo alguna cosita que dijo en Twitter, que nervios a cero, los militares están conmigo, Maduro estaba desaparecido. Reiteramos que solo glosaremos a Maduro si es necesario. Él tiene su prensa, sus cadenas nacionales, solo lo vamos a glosar cuando sea realmente necesario e importante. Bolton, el asesor de seguridad de Trump, ha dicho que los militares no dispararían contra los civiles. ¿Están ustedes tan convencidos de que eso podría pasar? Porque hoy hubo disparos contra civiles. Hoy los hubo. ¿En qué se basa Bolton para decir algo así? Pero no fueron militares, ¿no? Bueno, fueron paramilitares. Y fuerzas del orden público, que es distinto. O sea, el problema es que cuando el soldado sale a la calle sale con un fusil de guerra y sale a matar. Bueno, vamos a hacer esa salvedad. Estamos hablando del ejército. Sí. Bolton ha dicho que el ejército no va a disparar contra los militares. ¿Cómo se puede hacer una apreciación tan contundente? ¿Contra los militares o contra el pueblo? Contra el pueblo. ¿Quién le ha dado la garantía a Bolton? Bueno, yo creo que ellos están... me imagino que él debe tener un pulso muy detallado de cómo están los ánimos dentro, ¿no? Y como yo siempre digo, la Fuerza Armada no es una burbuja. En la misma crisis que ocurre en el país ocurre dentro de la Fuerza Armada. Y lo viven y lo padecen, claro. Y el mismo rechazo que hay contra Maduro. Y ellos saben, y la razón por la cual ellos no les interesa el conflicto militar es porque los militares, al salir a la calle, el gran temor es que estas armas que ellos van a ordenar, primero que no se van a cumplir, y segundo que se pueden voltear en sentido contrario. Entonces, si sacas, por eso que hoy no hubo helicóptero, no hubo avión, no hubo nada. Pero hubo esa imagen, por favor, repitan la imagen de la tanqueta. Esa imagen de las tanquetas, porque eran varias tanquetas que parecían carritos locos, desaforadas, al parecer habían perdido el control y decían, a por ellos. Y ellos eran seres humanos. Y al menos una de las tanquetas arrolló a varias personas. Sí. O sea, que Bolton diga que esté convencido de que los militares no van a disparar, pero alguien dio la voz, la orden de que esas tanquetas embistieran a los seres humanos. Magistrado, sí. ¿Usted cree que se iba a llegar a tanto? Sí, pero lo importante es, como ya lo hemos expresado, y hoy en el día de hoy el Tribunal Supremo legítimo hicimos un pronunciamiento en ese sentido, donde se le ordena a los militares ponerse del lado de la Constitución y restablecer lo que es el hilo constitucional. De manera que cualquier acción militar en detrimento del pueblo de Venezuela en estos momentos, como lo dije anteriormente, tiene sus consecuencias jurídicas. De manera que los militares tienen que colocarse para respetar la Constitución y restablecer el hilo constitucional. Vemos como el presidente usurpador de Venezuela, Nicolás Maduro, una vez más se entromete en las funciones de otros poderes del Estado, dando órdenes de que se abra una investigación cuando eso es pertenencia única y exclusivamente de un fiscal. El titular de la acción penal es el fiscal, y sabemos también que Tarek William no es un fiscal general. De manera que todo esto que está aconteciendo tiene que llamar la atención de los militares y los civiles de restablecer el hilo constitucional en Venezuela. Deja de probar suerte, a ver si Sebastiana Barraez me escucha. Sebastiana, por cierto, en las redes sociales dicen que eres una invitada de lujo, que eres una periodista muy formada, que eres una mujer muy honesta, pero las condiciones técnicas imposibilitan escucharte. ¿Hay alguna imagen del día tan fuerte como la embestida de la tanqueta contra los manifestantes, en tu opinión? No.
Pero quiero decir algo, yo creo que ni el señor Bolton ni ningún funcionario norteamericano puede asegurar que desde la Fuerza Armada no haya una reacción de disparo contra la población civil o contra otros compañeros militares de la institución armada. Eso es imposible determinar porque la Fuerza Armada no es una unidad monolítica. Precisamente la diferencia que tiene es que esta institución está quebrajada en sus bases fundamentales. Es lo que decía acá, tocando de alguna manera, que no vive en una burbuja y que padece lo que está pasando en Venezuela. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. De especial. Termina esta edición de especial de Camilo, que forma parte de esta cobertura continuada que hemos mantenido durante todo el día, contándoles minuto a minuto lo que ha sido este levantamiento cívico-militar en Venezuela. De inmediato, Fernando El Rincón y el equipo de conclusiones se encargan de la situación porque la actualidad es la que manda acá. Sebastiana Barriaza, en Caracas, si me estás escuchando, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Pese a todos los imponderables técnicos, muchas gracias por haber estado. Antonio Barbal, muchas gracias por haber estado con nosotros. David Vitán, Cas Tocando, muchas gracias por toda la prenda que ha soltado hoy. Y a ustedes gracias por la confianza. Mañana estaremos de vuelta y ojalá que sea un día mejor que el de hoy. ¿Quién sabe? Chao. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Es el momento es ahora. Lo que está ocurriendo en distintas unidades militares, que la mayoría de los hombres y mujeres de uniforme están conscientes de que tiene que haber un cambio en Venezuela. Ustedes que andan buscando la violencia, la zozobra, el caos, la anarquía y la muerte, les exijo cesen de esas prácticas y los hago responsables de cualquier acto de violencia, muerte o derramamiento de sangre que ocurra en Venezuela a partir de este momento.